Buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica mensual correspondiente al mes de mayo 2025 que estamos realizando en el Hotel MS Millennium y transmitiendo para nuestros amigos afiliados locales y nacionales. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy queremos homenajear a las doctoras que son mamás por el Día de las Madres. Espero hayan disfrutado en grande su día. Muchas felicidades a todas ustedes. Quiero enviar a través de este medio un saludo a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Es un placer que podamos encontrarnos nuevamente y expresarles mi más sincero agradecimiento por estar ustedes el día de hoy aquí en esta sesión. Continuamos invitándolos a pertenecer al Colegio de Pediatría. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Les recordamos a los pediatras recién egresados que todavía pueden inscribirse de manera gratuita y aprovechar el descuento de pago de su anualidad. Para nuestros socios actuales, la anualidad sigue como el año pasado, 2024. No se ha incrementado el costo. Esto les permite mantenerse integrados con actualizaciones de calidad, con puntaje para recertificación y con todos los beneficios que ustedes ya conocen. El siguiente aviso es invitarlos al Congreso Internacional de Dermatología Pediátrica, Regioderma 2025, donde el día 28 de mayo se presentará el primer curso regio de dermatología pediátrica. Están todos invitados. También recordarles de dos siguientes eventos que va a realizar el Colegio de Pediatría. Por parte del capítulo Guadalupe se está organizando el primer curso de medicina para adolescentes que se realizará en el auditorio Doctor Hospital East Auna el día 7 de junio de 2025. Las inscripciones están abiertas. También para que vayan reservando el día 9 de agosto el curso avanzado de lactancia, lo que todo pediatra debe saber. Se realizará en el auditorio de Doctor Hospital Auna, organizado por el Comité de Lactancia Materna de nuestro colegio. El día de hoy quiero presentarles a la doctora Mónica Tijerina. Mónica Edith Tijerina Treviño, que es nuestra ponente del día de hoy. Ella realizó la licenciatura como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene especialidad en pediatría que realizó en el Hospital San José, TEC Salud del TEC de Monterrey. Gastroenterología y nutrición pediátrica realizadas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico adscrito y profesor adjunto de la residencia de pediatría médica en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS y de la Universidad de Monterrey. Ha sido presidenta de la Sociedad de Gastroenterología de Nuevo León y actualmente forma parte del Consejo Consultivo de esta sociedad. Es miembro activo y colaboradora del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Tiene su actividad privada en consultorio y en hospitales de la localidad y para nosotros es un gusto tenerla el día de hoy aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a la doctora. Bueno, pues muchas gracias al Colegio de Pediatría por haberme dado esta oportunidad. Es para mí un privilegio estar con ustedes el día de hoy.
Agradezco también a Laboratorios Carnot, que me permite también tener esta charla con ustedes, y principalmente pues el agradecimiento es para ustedes, los pediatras, los miembros de nuestro colegio, que se hacen un tiempo para poder participar en este tipo de pláticas. El día de hoy pues tengo el gusto de hablar acerca de un enfoque integral acerca del cólico. Yo sé que ya muchas veces hemos escuchado de esto y a lo mejor algunas cosas pueden ser algo repetitivas. Sin embargo, este padecimiento lo seguimos viendo y a pesar de que se siguen haciendo estudios y estudios, pues no se llega a alguna información específica distinta, vaya. Este enfoque integral del cólico vamos a hablar desde la microbiota hasta la sintomatología. Y bueno, dentro de los objetivos, pues vamos a recordar las generalidades del microbioma y de la microbiota. Vamos a conocer la relación de un microbioma alterado con el cólico del lactante, retomar la utilidad de alguno de los probióticos y conocer qué es un postbiótico, así como la utilidad de ambos y tener presente la utilidad de ciertos medicamentos en el cólico del lactante. Como introducción, pues podemos comentar que el microbioma del bebé juega un papel esencial en la salud humana y para su vida adulta. Esto está determinado por intercambios entre la microbiota de la mamá y el bebé desde incluso antes de nacer. Y puede afectarse por diferentes prácticas, como ya lo hemos escuchado antes, como por ejemplo el nacimiento por cesárea, el uso de antibióticos en la etapa perinatal o incluso en la mamá durante el embarazo y el uso de fórmulas en lugar de la lactancia materna. Aquí en esta imagen podemos ver cómo del lado izquierdo, desde que la mamá está embarazada, si ella presenta, por ejemplo, alteraciones intestinales o, por ejemplo, infecciones vaginales, así como gingivitis, esto puede repercutir en el bebé. Al igual que después del nacimiento del bebé, si se utilizan antibióticos, si en lugar de utilizar lactancia materna se utilizan fórmulas, la propia genética del paciente, incluso en dónde vive, ¿verdad? No es igual la microbiota de los niños que viven en campo a los que viven en ciudad. Y ya para el año, hacia los 3 años, a los 3 años ya se parece mucho la microbiota a la del adulto. Ahora, todos vivimos en un mundo de microorganismos, de microbios que, bueno, si lo tomamos en cuenta, los microbios han estado aquí desde antes de nosotros. Por eso ponemos en la imagen unos dinosaurios, porque ellos han estado presentes desde antes. Los oligosacáridos de la leche humana son una familia de azúcares complejos que el bebé no puede digerir sin la ayuda de bacterias que deben de estar presentes en su intestino para favorecer este intercambio. Y los humanos hemos adaptado moléculas de señalización, como las que aquí mencionamos en la microbiota, la acetilcolina, el GABA, el butirato y también incluso las vitaminas. Y hemos ido evolucionando hacia una relación muy estrecha entre estos microorganismos y nosotros mismos. Y dentro de algunas definiciones podemos mencionar que la microbiota son taxones microbianos asociados con organismos complejos como en los humanos, y el microbioma es el catálogo que ya incluye lo que son los genes. Aquí podemos ver lo que ya sabemos desde hace tiempo, que esto es tendencia. Aquí podemos observar, fíjense cómo desde estos años, cómo se han ido aumentando. Si uno hace una búsqueda en PubMed acerca de microbiota o acerca de microbioma, cómo los artículos han ido aumentando. Y esto es para la gente que se dedica, por ejemplo, a la medicina. Pero, por ejemplo, para la gente que no se dedica a la medicina, también hay información acerca de cómo la gente que cambia de un país a otro, cómo su microbioma se ve alterado por el tipo de dietas, ¿verdad? O sea, todo lo que es la gente que es migrante, de donde viene, pues a lo mejor no se alimentaban con tanta comida rápida, que a veces pues tiene bajos costos, pero que el costo va a ser en la salud, ¿verdad? El aumento de peso, la obesidad, lo cual va alterando la microbiota. El microbioma del tubo digestivo, que es el que más nos compete en esta charla, está también desde que comenzó la vida, como ya lo mencionamos, desde que el bebé está en el útero de la mamá. Y aquí podemos observar cómo se hace esa relación estrecha, ¿verdad? Esa simbiosis, y ya forma parte en el cuerpo, ese hogar para estos microorganismos, y nuevas técnicas de estudio han destacado los beneficios mutuos, tanto para los microorganismos como para el ser humano. Aquí podemos ver que dependiendo de la anatomía, fíjense cómo en cada región hay diferentes microorganismos. Algunos, por ejemplo, se repiten, como por ejemplo los lactobacilos en el ilio y en el colon, y es importante mencionar esto, ¿verdad? Y aquí podemos observar cómo la superficie de la mucosa del intestino es 32 metros cuadrados y la superficie del intestino grueso hasta 2 metros cuadrados. Fíjense toda la proporción donde podemos tener microorganismos que pueden o no afectar, y no solo al tracto digestivo, sino también a otro nivel.
Se menciona que el 95% de nuestra microbiota se ubica en el tubo gastrointestinal y los genes en nuestro microbioma superan a los genes de nuestro genoma por alrededor de 150 a 1. La microbiota se menciona que puede llegar a pesar hasta 2 kilogramos y se piensa que el 90% de las enfermedades pueden estar vinculadas a una alteración con el microbioma. Y la relación virus-bacterias en la microbiota intestinal es de 5 a 1, así como también fíjese la importancia de las improntas o de la propia genómica de la microbiota de cada persona, que es casi como si fuera tan personal como una huella digital. Le hablamos al microbioma como si fuera un órgano oculto, porque al tener alteraciones en el microbioma podemos tener también repercusiones a nivel no solo gastrointestinal, sino también en la piel, incluso en la inmunomodulación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué funciones positivas tiene el microbioma en nuestro cuerpo? Por ejemplo, el metabolismo, la función de barrera, la función inmunitaria, la protección y sobre todo lo que ha estado también en los últimos años muy en boga, que es la relación cerebro-intestino. Algunos ejemplos de estos efectos positivos pues son los que podemos ver aquí: la producción de antioxidantes, el aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta, favorecer que no tenga inflamación en el intestino grueso, disminuir el sulfato de indoxilo, que son toxinas asociadas al riñón, mejorar el metabolismo de los lípidos, riesgo reducido de algunas infecciones, incluso de la sensibilidad a la insulina. Por eso algunos probióticos se ha mencionado que se pueden utilizar también en la obesidad. Y vemos aquí cómo el microbioma está en el centro de procesos metabólicos del intestino. Y como siempre se ha mencionado, pues muchas veces las imágenes dicen más que 1000 palabras. Aquí podemos ver las células intestinales y cómo el moco principal que está cerca de las vellosidades y el moco que está en la parte de arriba, cómo tienen ya ahí también presentación de lo que serían nuestro microbioma, ¿verdad? Nuestros microorganismos que tenemos en el intestino. Aquí vemos, por ejemplo, la lámina propia y sabemos que la función de barrera intestinal, cuando está alterada, incrementa la permeabilidad intestinal y esto a su vez va a tener repercusión. Dentro de las interacciones entre el sistema inmunitario y el microbioma intestinal, podemos mencionar que cuando no tenemos un microbioma adecuado, el desarrollo inmunitario está reducido. Hay una falta de protección y hay una disfunción del microbioma. Los animales que están libres de microorganismos tienen un sistema inmunitario que no está bien desarrollado. Y esto a su vez puede alterar la inmunidad. Esto lo vemos mucho también en pacientes, por ejemplo, que reciben trasplante de médula ósea. Muchos de ellos tienen de repente su foco intestinal cuando tienen, por ejemplo, rechazos, porque la inmunidad está muy presente en el intestino. Dentro de las funciones y disfunciones del microbioma intestinal, podemos pensar que es lógico pensar en estrategias, ¿verdad? Tratar el microbioma intestinal como un objetivo de un enfoque terapéutico, ¿verdad? Tenerlo en mente. Dentro de las moléculas y los microorganismos podemos mencionar eso, o sea, todo al final del día se trata de moléculas. Lo que pasa es que a veces pues se nos olvida. Eso lo vimos como cuando estábamos de estudiantes de medicina en ciertos grados, pero al final del día somos eso, somos células, somos moléculas y cada fenómeno biológico está mediado por moléculas que interactúan unas con otras. Los microorganismos que afectan al hospedador, como el sistema inmunitario, el sistema nervioso, entérico, la propia fisiología del ser humano y el microbioma, pueden producir moléculas que interactúan con las moléculas propias residentes. Y estas moléculas pueden haber sido producidas antes o después de la administración de algún probiótico, prebiótico o incluso un posbiótico. ¿Qué formas tenemos para tratar o modular este microbioma intestinal? Por ejemplo, una de ellas es el prevenir, ¿verdad? O sea, tratar de no utilizar antibióticos cuando realmente no es necesario. Hoy por hoy seguimos viendo que a veces por el estrés materno de un niño que empieza con algún cuadro respiratorio febril, pues muchas veces la mamá en su desesperación ya quiere que le den antibiótico y de alguna forma convence a algún médico tratante que le pudo haber tocado y le dan antibióticos cuando realmente no siempre es necesario. El uso de prebióticos, probióticos y posbióticos, la dieta y el estilo de vida, el trasplante de microbiota fecal, los bacteriófagos y dentro, esto es en cuanto al microbioma del lado izquierdo, y en cuanto al hospedador, pues la dieta, el estilo de vida, los productos farmacéuticos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los bióticos que son moduladores del microbioma. Como su nombre lo indica, dan vida, son parte de la vida y son cosas que nos ayudan a estar mejor, al bienestar.
Algunas definiciones de la Sociedad Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos nos mencionan que los probióticos son organismos vivos. Esto es importante que lo recordemos, aunque ya lo hemos visto en otras pláticas, que al ser administrados en cantidades adecuadas, esa es una clave que debemos de recordar, tiene que ser a la cantidad adecuada con un blanco específico. O sea, si lo voy a utilizar para la diarrea, si lo voy a utilizar para el cólico, si lo voy a utilizar para enfermedad inflamatoria intestinal, hay que pensar en esto. Los prebióticos es un sustrato que utilizado selectivamente por los microorganismos del hospedador o del huésped otorgan un beneficio para la salud. Y los simbióticos, pues es una mezcla que comprende los microorganismos vivos y los sustratos. Ahora, es increíble cómo estos pequeños cambios pueden llegar a causar grandes efectos. Y no me dejarán mentir, todos aquí presentes que alguna vez hayan utilizado uno de ellos han visto cambios. Que si disminuyen el número de días de diarrea, que si disminuyen el número de evacuaciones por día, etcétera, ¿verdad? O dependiendo si estamos hablando de cuadros de diarrea. Si son cuadros de cólicos, disminuyen el tiempo de llanto, disminuyen los días de llanto, pero de que han visto cambio, han visto cambio. Entonces, esto es importante mencionarlo. Y aquí viene, dentro de lo que se ha ido estudiando, las cosas que van más allá, como por ejemplo, ¿qué? Los posbióticos. Dentro de su definición es importante mencionar que es una preparación de microorganismos inanimados. Fíjese qué es la diferencia en cuanto a los que ya mencionamos que son probióticos y que estos están vivos. Y o sus componentes que confieren beneficios para la salud del hospedador. Y el término posbiótico aparece ya frecuentemente en la bibliografía científica para productos comerciales, pero su uso aún no es tan consistente. Y hasta antes del consenso de esta Sociedad Científica Internacional de Prebióticos y Probióticos del 2021, faltaba más definición al respecto. Y en esta imagen podemos ver cómo los posbióticos pueden contener células del microbioma inanimado o fragmentos, en la parte del medio, fragmentos de ellos, con o sin metabolitos o productos terminados, como por ejemplo los pilis, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de algún lactobacilo, o las cosas que a ese probiótico le ayudaban a no ser inactivado por los ácidos propios del cuerpo. Entonces, ese tipo de partículas pueden o no estar presentes en un posbiótico y todos los componentes de un posbiótico contribuyen a su eficacia y a los beneficios para la salud. El modo de acción de los posbióticos, aquí lo podemos ver. Modulan también la microbiota residente, mejoran las funciones de la barrera, tienen también modulación de la respuesta inmunitaria, tienen también modulación de las respuestas metabólicas y también señalización sistemática mediante el sistema nervioso, es decir, el eje intestino-cerebro que ya lo habíamos mencionado. Y esto pues va más allá, ¿verdad? Es un paso más allá de los bióticos. Tienen efectos similares, pero tienen otros beneficios. O sea, al ser moléculas no vivas, pudieran no tener las preocupaciones que teníamos con los otros tipos de probióticos, que no sé si recuerdan que alguna vez se llegó a platicar, por ejemplo, en los pacientes que tienen cierto riesgo de tener, digamos, alteración a vía sistémica, porque al estar inanimados esto no ocurre. Ahora, para poder obtener un posbiótico, pues tiene que tener un proceso. Entonces, aquí vemos que los efectos biológicos, por ejemplo, de esta cepa de la Lactobacillus species tratados con calor, aquí podemos ver qué es lo que podemos lograr. O sea, podemos tener un efecto protector, efecto de barrera, efectos inmunomoduladores como inducción de inmunoglobulinas, de interleucinas y los sobrenadantes, o sea, estas son las bacterias propias muertas por calor y en los sobrenadantes libres de células podemos tener en ese tipo de sustancias efecto protector también como efectos antiinflamatorios y efectos inmunomoduladores. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si lo vamos a utilizar para algún problema en particular tenemos que conocer el por qué lo estamos utilizando. Y aquí vemos algunos ejemplos de cuándo se pueden utilizar. En las indicaciones podemos ver en la gastritis aguda, en la diarrea asociada a rotavirus, en la prevención de enfermedades infecciosas, en la rinitis alérgica. Aquí la cepa de posbiótico y aquí los resultados, ¿verdad? Los resultados que podemos ver, si hay recuperación, si hay mejoría en la barrera, disminución en el número de días de la diarrea, etcétera.
Y aquí vemos las recomendaciones y lineamientos. Es muy importante que recordemos que todo lo que hagamos siempre debe de estar basado en evidencia, para tener nosotros la tranquilidad de que lo que hacemos está correcto y que los pacientes también se puedan sentir tranquilos con esto. Aquí podemos ver que solo 4 cepas tienen recomendación positiva específica en cuanto a la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en el 2014 para tratar la gastroenteritis aguda. Los Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus LB tratados con calor. Y aquí vemos que este es un posbiótico digestivo y vemos que su eficacia clínica proviene de la acción combinada de las bacterias inactivadas y los sobrenadantes, como ya lo habíamos mencionado en cuanto a sus efectos de barrera, antiinflamatorios e inmunomoduladores. Se producen mediante un proceso optimizado que cumple con los estándares de buenas prácticas de fabricación para la industria farmacéutica, y el proceso incluye la fermentación, el tratamiento con calor y la liofilización. Y con esto podemos obtener unos resultados adecuados en cuanto a lo que queramos tener de efecto en el paciente. Aquí podemos ver algunos de los estudios que se han realizado en cuanto a adultos y niños. Los que nos interesarían más a nosotros pues son los asociados a los niños, y vemos, por ejemplo, que se ha utilizado mucho en pacientes con diarrea. Reduce la duración de la diarrea aguda, mejora la consistencia de las evacuaciones y causa una mejoría constante también en los pacientes con diarrea crónica. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué importancia tiene un día menos de diarrea? Pues bueno, un día menos de diarrea es un día menos que los papás que trabajan dejan de faltar al trabajo, que el niño puede ir a la guardería, que a lo mejor si tiene hermanitos sea menos probable que se contagien, etcétera. Entonces, todo lo antes mencionado es para llegar al punto que vamos a tocar a continuación. O sea, empezamos hablando del microbioma para poder llegar del microbioma a los síntomas en el tratamiento del cólico. Se mencionó lo de la diarrea porque dentro de los probióticos, prebióticos y posbióticos, pues han sido más estudiados y más utilizados en diarrea. Pero ahora vamos a ver qué pasa en el cólico infantil y por qué se ve alterado también en lo que es el microbioma. Aquí podemos ver esta imagen, pues una imagen como les digo, dice mal que 1000 palabras, un niño llorando, los papás se ponen muy preocupados, tienen miedo de que no sea algo grave. Por ejemplo, en los lactantes, esto se presenta en los lactantes menores de 5 meses, cuando inician y terminan los síntomas, pero el bebé es un bebé sano, bien alimentado y que no tiene banderas rojas o cosas que nos puedan preocupar. Hay periodos recurrentes y prolongados de llanto, irritabilidad o quejido, y esto es reportado por los padres sin que haya alguna causa obvia que pueda ser prevenida o resuelta por los cuidadores. No hay evidencia de fiebre, de falla de crecimiento o de enfermedad. El llanto puede ser paroxístico. El inicio es súbito, no hay causa aparente, el síntoma inicia a veces tras la toma y no se puede consolar, pero hay que recordar que es un diagnóstico de exclusión. Aquí podemos ver que hay alteraciones también en el intestino-cerebro, vemos también cómo la barrera puede estar alterada y esto puede causar pues que haya problema tanto en la mamá como en el niño, lo cual favorece que siga presentándose esto porque los niños notan la ansiedad. A veces se antoja pensar, ¿el cólico ha aumentado con el paso del tiempo? ¿Ustedes sienten que ven más pacientes con cólico o menos pacientes con cólico? ¿O no han pensado en eso? A veces no hemos pensado en eso, pero alguien dijo más, pareciera que hay más. Pero la pregunta es, ¿por qué hay más? ¿Será que la gente está más estresada que antes? ¿Ahora hay más mamás añosas, sin agraviar a la presente, que anteriormente? ¿Será que los papás saben que los niños tienen problemas antes de nacer más de lo que sabían antes porque los ecos de ahora saben más y la mamá ya está preocupada desde antes que nazca el bebé? Una mamá que estuvo ansiosa durante el procedimiento de embarazo es probable que vaya a tener un bebé que está ansioso. Si batalló para embarazarse, ya que nació el bebé, ese bebé es natural que llore más. O sea, es un bebé que por trastorno de interacción precoz es como si le dijera a la mamá, mamá, yo estoy bien, yo estoy vivo. El hecho de que hayas perdido otro bebé no quiere decir que yo esté mal. Y ahí todavía no nos estamos metiendo de que el cólico pudiera ser asociado a otras cosas, ¿verdad? Alguna alergia, algún reflujo. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero eso es nada más como un paréntesis para pensar si realmente el cólico ha aumentado o no ha aumentado. Un enfoque en los componentes afectados del eje intestino-cerebro. Esto puede ser, por eso se presenta en los niños pequeños. Los niños menores de 6 meses están en un proceso de adaptación,
de inmunomodulación, y en esos 6 meses ellos se están adaptando apenas a su medio ambiente. Se está desarrollando su sistema neuroendocrino, la asociación de su sistema nervioso central con el intestino, la motilidad gastrointestinal puede estar inmadura, inmadurez funcional y digestiva, la secreción gastrointestinal es diferente y bueno, incluso también el desarrollo microbiano dependiendo de cómo estuvo la mamá durante el embarazo. Hay que descartar cosas graves gastrointestinales como invaginación, constipación, fisura anal, hernia inguinal, geniturinarias, como por ejemplo infección urinaria, obstrucción del tracto urinario, torsión testicular o ovárica, del esquelético, fractura, osteomielitis. Por ejemplo, ahora que ha habido mucha deficiencia de vitamina D, de repente los bebés pueden tener fracturas cuando los papás no los manipulan de forma adecuada. En lo neurológico, descartar que no tenga meningitis o un síndrome del bebé sacudido. Y bueno, dentro del tratamiento hay que recordar que hoy por hoy no hay algo específico que podemos utilizar. O sea, si hubiera algo ya lo estaríamos utilizando todos. Lo principal es tranquilizar a los papás y explicar el curso esperado. Es la realidad, ¿verdad? Explicar la complejidad del cólico y manejar las expectativas. Una cosa es cuando uno está embarazada y piensa, ay, mi bebé va a ser perfecto, no va a llorar, no va a reflujo, no nada, todo perfecto. Oye, luego ya nace el bebé y ya. Y luego lo comparan con el primer hijo y el primer hijo no lloraba nada y este sí. Entonces, esos son los problemas. No podemos comparar porque cada hijo es diferente. O sea, cuando la mamá estuvo embarazada la primera vez, a lo mejor vivía en otro estado, a lo mejor lo ayudaba la abuelita o el abuelito, a lo mejor se tuvieron que venir acá y la mamá no se quería venir. O sea, toda la relación intrafamiliar afecta a cómo se presenta el bebé. El enfoque del sistema nervioso en desarrollo, la terapia conductual para mejorar el estado de regulación, las rutinas y la regulación del estado de vigilia, las técnicas para envolver al bebé, como lo envuelven, no sé si han visto las fotos que se usan ahora de los bebés que están todos envueltitos, el manejo nutricional para poder disminuir la producción de gas y mejorar la motilidad. Por ejemplo, en los pacientes que no están por algún motivo con lactancia materna y que se pudieran ver beneficiados de fórmulas extensamente hidrolizadas, pensando en algún componente de alergia, algunos pacientes han mejorado, o las fórmulas reducidas en lactosa en caso necesario, fórmulas fermentadas, los probióticos para mejorar la disbiosis, disminuir la inflamación intestinal y sistémica y reforzar la barrera intestinal, y efectos sobre el sistema nervioso central. Ahora, estos 3 nombres de artículos se los puse para que vean que realmente, aunque pase el tiempo, pues la gente sigue buscando el hilo negro. ¿Qué puedo hacer para que los bebés no lloren? Para que sean felices desde el principio, para que no tengan cólico. Entonces, aquí vemos uno del 2018, ¿verdad? Cómo habla de la inflamación intestinal y la disbiosis en relación al cólico infantil. Este otro del 2020, una revisión sistemática para la prevención y el tratamiento del cólico infantil. Y este un poco más reciente, del 2023, el diagnóstico y manejo del cólico infantil. Y entonces eso nos lleva a ver qué cosas podemos utilizar que pudieran aminorar los síntomas. Ya habiendo dicho que lo importante es tranquilizar a la familia, ¿qué otras cosas podemos tener como herramientas para que los papás sientan que le están dando algo y que sea algo que, basado en evidencia, pueda funcionar? Aquí podemos ver que las generalidades de la trimebutina, podemos ver que su clasificación es un agente procinético y antiespasmódico con propiedades en la modulación de la motilidad intestinal. Ha tenido múltiples investigaciones y su importancia es que es pilar en el tratamiento de los trastornos funcionales gastrointestinales. Y para entender esto, primero tenemos que repasar algunos conceptos básicos. Hay que recordar que el tracto digestivo e intestinal, pues tenemos varias capas, ¿verdad? Y entre ellas está nuestra relación en cuanto al sistema neuroendocrino, el sistema nervioso como tal, que es lo que hace que presentemos el eje intestino-cerebro. Y aquí vemos en esta imagen, que se parece un poco a una de la que vimos anteriormente, vemos cómo están aquí las células intestinales y la presencia de nuestra microbiota, las uniones estrechas, que cuando hay una disrupción de la barrera, esto permite que esta inflamación altere nuestra microbiota propia y esto puede causar problema. El eje intestino-cerebro, como ya lo habíamos mencionado, como un sistema de comunicación bidireccional. Hello, how are you, ¿verdad? El cerebro con el intestino, esto es muy importante, siempre están conectados. Yo a veces les pongo de ejemplo a los papás para que entiendan las emociones. Les digo, es como, ¿ya vieron la película de Coco? No, pues sí. ¿Y a poco no le dio tristeza cuando se muere la abuelita al último? No, pues sí, doctora, hasta lloré. Es lo mismo.
Es una caricatura y como quieras sientes. Entonces pasa lo mismo con los bebés. O sea, los bebés también sienten. Si la mamá está ansiosa, si el papá está ansioso, si siente la mamá que no lo ayuda y lo está cargando así, el bebé va a llorar. Por eso a veces dicen, oye, llega la abuelita o el abuelito, o llega la tía o el papá y lo carga y ya no lloró. Pues claro, porque acaban de llegar. La otra pobre mujer está ahí 8 horas o 10 horas y entonces esa ansiedad de no poderlo calmar es lo que la preocupa. De ahí la importancia de ver qué otras cosas les podemos ofrecer para que esto ya no se esté llevando a cabo. En cuanto a las vías de comunicación, tenemos las neuronales, los metabolitos, las inmunológicas y los endocrinos. Todo esto tiene relación a los procesos en los cuales va a atacar la trimebutina. Aquí vemos, por ejemplo, el eje intestino-cerebro, lo que ya habíamos mencionado de las vías neuroanatómicas, inmunológicas, neuroendocrinas y otra vez la imagen similar a las anteriores en cuanto a las barreras. El mecanismo de acción, pues ya lo mencionamos que es un agonista parcial de los receptores opioides y puede producir, no produce más bien parálisis ni constipación severa, actúa principalmente en el sistema nervioso entérico y reduce las contracciones espásticas intestinales. Su mecanismo de acción va en base a la modulación opioide, a los receptores específicos que ahorita los vamos a ver y a su efecto regulador. En cuanto a las neuronas del sistema nervioso entérico, tenemos varios receptores. Por ejemplo, en el MIU vemos que inhibe la liberación de acetilcolina y sustancias que reducen esa peristalsis. Y en los kappa, por ejemplo, inhibe la transmisión excitatoria con menos potencial que los MIU y menos efecto de dolor. En los delta, modula la señalización excitatoria e inhibitoria. Aquí vemos, por ejemplo, su efecto en las células musculares lisas, que pueden reducir la liberación de acetilcolina, como ya lo habíamos mencionado, modular la contractilidad muscular en los kappa y en los delta, para los músculos lisos, su papel está un poco menos definido, pero puede ayudar a regular el tono muscular. La acción directa en el músculo liso puede actuar directamente sobre las células musculares lisas, restablece la peristalsis normal, por eso es un modulador del movimiento intestinal, y la adaptación estimula también la hipomotilidad. Dentro de las células enteroendocrinas, los receptores opioides que están presentes en las células G, I, L y D modulan también la liberación de hormonas como gastrina, motilina, colecistoquinina, somatostatina y el péptido intestinal vasoactivo, y estimula también la liberación de motilina, modulando los niveles también de péptido intestinal vasoactivo, gastrina, glucagón y polipéptido pancreático. Y estos efectos ayudan a sincronizar la motilidad digestiva. Recordemos este momento que los menores de 6 meses, como ya lo habíamos mencionado, tienen esa inmadurez que ellos pueden sentir como cólico cuando en realidad es nada más la propia inmadurez del paciente. Tiene una acción dual, como ya lo habíamos mencionado, modulación, supresión, estimulación y sensibilización en cuanto al dolor. Inhibe las aferencias en cuanto a disminuir la excitabilidad de las fibras tipo C, A y delta, el bloqueo de neuropéptidos y también tiene un efecto en la estimulación del complejo motor migratorio en cuanto a la inducción de la fase 3, actuando de esta manera en este complejo motor migratorio durante el ayuno, liberando también la motilina que estimula la producción y el movimiento hacia el intestino delgado de tal forma que ayudan al tránsito. En cuanto a su metabolismo, se metaboliza principalmente en el hígado y genera metabolitos tanto activos como inactivos. Y en cuanto a su eliminación, tiene una vida media de 4 a 6 horas, por eso generalmente lo damos cada 8 horas o cada 6 horas, permitiendo una dosificación conveniente, y su vía principal de eliminación es renal. Una vía secundaria puede ser en menor proporción por excreción biliar. La dosificación en pediatría puede ir de 5 a 10 miligramos por kilo por día, dividido, como ya lo mencionamos, en 3 o 4 dosis. Hay literatura que menciona que puede ir hasta 12 miligramos por kilo por día. Pueden ser en 2 o 3 tomas diarias y el tiempo, dependiendo de la literatura que revisemos, se puede mencionar que es de 4 a 8 semanas, pero realmente también puede ser una semana. O sea, si el paciente tiene un efecto positivo y ya está tranquilo, la realidad es de que entre menos medicamentos le demos a los pacientes, pues es mejor. Las aplicaciones clínicas, lo que está más desarrollado, como está muy estudiado para los trastornos funcionales gastrointestinales, está más estudiado para los síndromes de intestino irritable. Pero al final del día, el cólico es como si fuera un primo de un síndrome de intestino irritable. Nada más que el problema es que a un bebé no le puedes preguntar tan fácilmente, ¿estás estresado porque tu mamá lloró el día de ayer toda la tarde porque no te calmabas? O sea, al bebé no le puedes preguntar, o sea, no es igual como un niño de 7 años, ¿te duele la pancita porque tu maestra de primero de primaria es muy exigente?
O porque tu papá le grita a tu mamá, o sea, es más fácil que hagas una historia clínica, pero en cambio en un bebé es más difícil. O sea, te basas más bien en cómo ves la interacción entre la familia. Entonces, en el dolor abdominal y el 90% de tolerabilidad con un excelente perfil de seguridad. Otros manejos que se pueden utilizar es en la dispepsia. Los bebés también pueden tener algo de dispepsia, pero pasa lo mismo que ya les mencioné con el cólico. O sea, la historia clínica es un poco más difícil. Nos tenemos que basar en todo lo que mencionan los papás. Dentro de las indicaciones para trimebutina, pues el dolor abdominal también se puede utilizar mucho, ya que es un normorregulador de la motilidad intestinal. Tiene efecto antiespasmódico, efecto analgésico, regulación sensorial y mucha aplicabilidad clínica. Y dentro de las contraindicaciones, pues si existiera, como en muchos otros medicamentos, hipersensibilidad a la sal en los pacientes con obstrucción intestinal, pero lógicamente si estamos pensando en obstrucción, pues no lo vamos a utilizar. Y en condiciones específicas como pacientes con hemorragia digestiva activa, ilioparalítico y megacolon tóxico. Por ejemplo, en los pacientes que están con lactancia materna y presentan sangrado de tubo digestivo. La realidad es de que si el paciente no está irritable y todo, por ejemplo, ese no sería un candidato a dárselo porque tiene hemorragia, ¿verdad? Aunque ya sabemos que puede ser por el tipo de alimentación que lleva la mamá, aunque el bebé se vea sano, pues si no tiene cólico, no está llorando, por ejemplo, no hay necesidad de utilizarlo, ¿verdad? Dentro de las interacciones medicamentosas, aquí vemos qué tipo de medicamentos podrían tener interacción, como los opioides, los anticolinérgicos, la metoclopramida. ¿Y por qué tienen esa interacción? Porque se potencializan, porque hay un antagonismo, porque son efectos opuestos. Y la recomendación, pues monitorear, separar la administración, evitar combinarlos. Uso en poblaciones especiales, pues bueno, en el embarazo, en pediatría, por ejemplo, aquí se menciona que la seguridad está más establecida en mayores de 3 años, aunque hay literatura que sí se utiliza después del año de edad y en los adultos mayores. Ahora, ya habiendo hablado de la trimebutina como uno de los medicamentos que se pueden utilizar en el cólico infantil, ahora quisiera hablarles un poco, ya casi para terminar, de la simeticona y la relación con la trimebutina, su mecanismo y evidencia clínica. La simeticona es un agente tensoactivo, actúa exclusivamente por mecanismos propios físicos, reduciendo la tensión superficial de burbujas de gas y la desintegración de burbujas que convierte a las pequeñas burbujas en otras más grandes para que se puedan eliminar más fácilmente. Y es muy segura, ya que no se absorbe. La evidencia de combinación con trimebutina, hay evidencia indirecta por combinaciones similares que han mostrado ser beneficiosas, la utilidad terapéutica eficaz en trastornos funcionales gastrointestinales y la aplicación clínica especialmente útil en síndrome de intestino irritable, que como ya les había mencionado es como si fuera un primo del cólico infantil. No hay estudios específicos sobre esta combinación, pero la evidencia de combinaciones similares sugiere que tiene efectos beneficiosos en pacientes con síndrome de intestino irritable. Estos son algunos estudios con evidencia clínica relevante: trimebutina en síndrome de intestino irritable, la asociación de simeticona con pinaverio o con albenina y el resultado, ¿verdad?, que tuvieron resultados mixtos, mejoría significativa en cuanto al dolor y la distensión y reducción significativa del dolor abdominal. Y la conclusión en cuanto a la simeticona, pues es que tiene evidencia, aunque no hay estudios específicos de la asociación tal cual de trimebutina con simeticona, pero hay evidencia, como ya lo mencioné, en combinación con otras sales. La seguridad, la combinación tiene sentido clínico y es bien tolerada y potencialmente pues las combinaciones con otros antiespasmódicos sugieren un beneficio en el síndrome de intestino irritable y el mecanismo pues con la trimebutina podrá regular la motilidad y el dolor y la simeticona reducir el gas. Ahora, ya para finalizar, las conclusiones. Voy a empezar con las conclusiones como empezamos la plática. Primero que nada, recordando que el microbioma existe, es importante, no solo para el bebé, incluso para todos los aquí presentes. Nadie puede decir que nunca le ha dolido el abdomen cuando estaba estresado. Es otro ejemplo que les pongo a los papás. Si usted, señor o señora, era o es o será enojón, preocupón, aprensivo, perfeccionista, el bebé va a ser igual. O probablemente va a ser igual. Entonces esos bebés son bebés que pueden llorar. Es como el que va a presentar un examen y le duele la pancita, lo presenta y ya no le duele. Entonces es algo similar, pero en el bebé, pero les repito, en el bebé es más difícil preguntarle qué es lo que siente, por qué lo siente o cómo lo siente. Entonces, en las conclusiones, el microbioma gastrointestinal tiene una gran función en la salud, en las enfermedades y en el bienestar en general. Es actualmente uno de los campos de investigación más dinámicos. La relación entre el microbioma intestinal y las enfermedades gastrointestinales continúa desarrollándose. Y el microbioma intestinal humano es un objetivo terapéutico con interés creciente en los nuevos medicamentos bioterapéuticos. Los posbióticos ofrecen una nueva opción terapéutica para diversas indicaciones, contienen cepas bacterianas inanimadas
Su actividad no se relaciona con la viabilidad de los microorganismos que contienen y han demostrado efectos benéficos en estudios clínicos controlados. Evitan el riesgo potencial asociado con microorganismos vivos. Dentro de los lactobacilos tratados con calor, son un posbiótico innovador para la salud digestiva, cumplen con criterios establecidos en el consenso de la Asociación Internacional para Prebióticos y Probióticos del 2021, están recomendados en los lineamientos de la ESBGAN 2014, actúan en el intestino para prevenir la adherencia de patógenos, para restaurar el equilibrio de la microbiota y estimular las defensas inmunitarias, tiene un amplio historial en la eficacia y buen perfil de seguridad, y son altamente estables, es decir, no se alteran puesto que ya están inanimados. Dentro de las conclusiones de la trimiabutina, es un agonista parcial de los receptores opioides intestinales, actúa sobre neuronas, sobre células musculares, en el propio epitelio y en enteroendocrinas, regula la motilidad intestinal, aumenta o disminuye en acuerdo al estado basal del paciente, disminuye la sensibilidad visceral, es eficaz en el tratamiento de los trastornos del eje intestino-cerebro, como el síndrome de intestino irritable y la dispepsia funcional. Su perfil de seguridad es ideal para el uso en pacientes de todas las edades. Y la simeticona es un agente tensoactivo que no se absorbe y ha sido estudiada para el manejo del cólico del lactante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Déjeme, doctora, salirme de aquí porque me quedé atorada. ¿Alguna pregunta para la doctora Moni? Aquí en línea hay preguntas. Sí, sí, bueno. ¿Sí me escuchan? Bueno. Ya está. Doctora Mónica, están preguntando sobre, en repetidas ocasiones aquí en línea, hay más de 145 personas conectadas en este momento y nos preguntan o que nos oriente sobre el diagnóstico diferencial entre el cólico y la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Bueno, pues esa es una pregunta importante e interesante porque pues realmente un paciente con alergia a las proteínas de la leche se puede manifestar por irritabilidad. De ahí la importancia que, como en todos los padecimientos, la historia clínica pues tiene mucho que ver. O sea, hay que preguntar en la historia cuáles son las manifestaciones del paciente, porque el paciente puede tener alergia y aparte tener un cólico, aunque el cólico sea asociado a la alergia. Entonces, ahí ¿cómo nos podemos dar cuenta? Podemos hacer una prueba terapéutica. O sea, por ejemplo, si la mamá está con lactancia materna, que hay que recordar que siempre hay que fomentar la lactancia materna, pues decirle a la mamá que no consuma lácteos, pero decirle la verdad, porque a veces la gente dice, es que tengo 2 días sin comer lácteos y sigue igual. Pues mínimo 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas de la eliminación de lácteos y platicamos, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso y después de las 2 semanas no hay cambio, entonces probablemente no se trate de una alergia a las proteínas de la leche. O si es un paciente que está alimentado con fórmula y le cambian a una fórmula extensamente hidrolizada y ven que no hay cambio, pues entonces lo más probable es que no sea una alergia a las proteínas de la leche, porque realmente estudios que se puedan realizar, pues no. A veces como que la gente hace, digamos, un panel coprológico. Tiene sangre oculta en heces, ¿ok? Pero el paciente está con lactancia materna o está con fórmula, tiene una fisura, no tiene una fisura, cuántas veces evacúa de menos consistencia. O sea, la historia clínica sigue siendo un pilar importante y lo que los debe de tranquilizar también es la exploración física. El paciente gana peso, no gana peso, todo ese tipo de cosas. No sé si eso responde a la pregunta o se hayan quedado un poquito más... Bueno, muchas gracias. Hasta ahorita no han dicho que no quedó clara la pregunta. Tengo otra. ¿Cuánto tiempo crees que tiene el efecto o que se consigue el efecto al usar posbióticos? También es una buena pregunta. Es difícil decirlo porque no hay estudios específicos para decir el tiempo. Pero, como lo mencioné ahorita, para la eliminación de los lácteos. En la eliminación de los lácteos sí se requiere de más tiempo porque la mamá todavía en su sistema, en caso de que esté lactando, tiene todavía componentes, ¿verdad?, de lo que ha consumido. Pero, por ejemplo, en los posbióticos,
No podría decirle días en particular porque no hay algo establecido, francamente, pero en ocasiones desde el segundo o tercer día ya podemos ver efecto. Pero es importante que los papás también hagan cambios en sus estilos de vida, porque como bien lo mencioné, la primera parte del pilar es una educación a la familia. Si la mamá sigue ansiosa, que es poco probable, porque ya cuando le diste algo ya se tranquilizó, ¿verdad? Pero suponiendo que sea una de las que es súper ansiosa, que como dicen los esposos, sin agraviar a los presentes, nada más anda ideando. Entonces, en esos casos el problema es de que si le da, ya ves, te dije que no hizo efecto. Y entonces el bebé sigue sintiendo la ansiedad y ese bebé, aunque le es el posbiótico y sí le esté ayudando, o sea, aunque le tomemos una biopsia y se vea menos inflamación, que obviamente no lo vas a hacer, hay que ser lo menos invasivo posible, pero suponiendo que se hiciera un cambio, aunque ya no se viera la inflamación, el bebé puede seguir llorando, ¿verdad? Porque no se hicieron los otros cambios. O sea, siempre hay que ver lo básico, como con pediatría normal, sin ser gastro y sin que tengas una alergia ni nada. Trae pipí, no trae pipí, trae popó, quiere que lo cargues. O sea, tienen que evaluar todo lo que está alrededor de eso para poder decir que algo tiene efecto o no. Pero en cuanto a esa pregunta es difícil de contestar porque no hay algo establecido. La única forma de que se den cuenta es utilizarlo. Pero si se fijan, yo en el cólico no mencioné el posbiótico. El posbiótico lo mencioné cuando hablamos de microbioma, y en microbioma llegamos a la parte de la diarrea y luego ya cuando hablé de cólico, lo que se mencionó fue trimebutina y simeticona. Entonces realmente para el cólico necesitaríamos hacer un estudio prospectivo, lo cual estaría difícil porque ¿qué mamá? Vamos a ver a las aquí presentes que levante la mano, quisiera que hicieran un estudio con su bebé que está sano y que le demos algo que no le va a causar daño, pero pues tampoco necesita. Pues obviamente le va a dar miedo. Por eso hay pocos estudios en cuanto a lactantes menores, vaya. Gracias. Pero muy buena pregunta. Y la última pregunta, antes de dar paso aquí a los asistentes. Además de retirar los lácteos, ¿hay alguna nueva indicación dietética para el manejo del cólico? Pues que tenga sustento científico, realmente que yo recuerde este momento, no. No, y en mi experiencia yo he tenido buena respuesta, pero es que miren, lo que les decía hace rato también respecto a lo del cólico, si ustedes estaban viendo más o no, cada vez que uno hace historias clínicas escuchas cosas que antes no veías. Por ejemplo, no sé si está aquí presente, pero alguien de ustedes una vez me mandó una paciente porque el bebé tenía como que cólicos. Pero ya que hoy es la historia, venía la mamá sola con el bebé, la mamá lo tuvo por parto, lo tuvo sola, el esposo estaba en Irak y esas cosas, lo vio por video el parto. O sea, ella me lo estaba contando y yo quería también llorar con ella de que, oye, ¿cómo? Pues claro que el bebé va a llorar porque la mamá está preocupada y todo, pero el bebé perfecto. Hagan de cuenta un bebé revista. Entonces, y claro que luego le fue súper bien, ya creció y está perfecto, o sea, ahorita hay de tener yo creo que un año, pero, por ejemplo, respecto a esa pregunta, por ejemplo, a esa mamá le dimos eliminación de lácteos y la tranquilicé en el aspecto de que parecía un cólico normal y le expresé que probablemente, pues lo que ella había vivido, que era algo difícil y el estar ahorita sola aquí, bla, 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 y entonces al final del día pues eso le mejoró. Entonces, en el caso, por poner ese ejemplo en particular, yo he tenido buena respuesta. Cuando realmente se trata de una alergia a las proteínas de la leche y la exclusión se hace de verdad, o sea, ese sacrificio materno por hacer un cambio de vida, pues claro que tiene un resultado de recompensa. Cuando es una alergia a las proteínas de la leche, ¿verdad? Cuando llora por otro motivo, es un cólico normal, pues realmente es más difícil, vaya, porque no se trataba de eso. Entonces, no. Que yo recuerde este momento algún otro cambio, no. Muchas gracias. De nada, para servirles. ¿Algún colega que esté aquí presente que quiera externar alguna pregunta extra para la doctora? Hay varias manos levantadas. Aquí. Pues primero felicitarla, doctora, muy excelente plática. Gracias. Muchas gracias. Oiga, una pregunta, casi la mayoría de los probióticos o posbióticos dicen las indicaciones arriba de 6 meses. ¿Están indicados realmente los probióticos en los niños recién nacidos? Pues es que realmente, doctora, volvemos a lo mismo en cuanto a las directrices globales. O sea, cuando realmente se llegan a utilizar es porque hay algún caso en específico, por ejemplo, en cosas que a lo mejor pudieran ser más graves. Por ejemplo, en los menores de 6 meses, una diarrea aguda, aunque estemos en la época que estamos todavía, si están lejanos a un hospital, pues les puede llegar a causar la muerte por una deshidratación o algo. Y ahí lo que importa es las cepas, o sea, lo que platicábamos también hace rato, o sea, qué cepa se utiliza y a qué dosis se utiliza, porque realmente en los menores de 6 meses lo ideal sería no utilizar tanto eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo veo mucho ahora que lo utilizan, por ejemplo, en la irritabilidad o en las alergias, o sea, muchos pacientes llegan con eso, pero no se han fijado que algunos, dentro de los efectos adversos, provocan irritabilidad.
Entonces se los dan y entonces el niño está más irritable. Entonces ahí habría que ver qué probiótico es el que se está usando, porque al final del día todos sabemos que muchos medicamentos se utilizan en menores de esa edad, aunque no hay un sustento científico, pero utilizado a la dosis que se requiere. Por ejemplo, por mencionar la trimebutina que mencioné, de 5 a 10 miligramos por kilo por día, o en alguna literatura hasta 12 miligramos kilo día. Si usted ve, ahí mismo se menciona, arriba de 1 año y en otra literatura arriba de 3 años. Sin embargo, pues sí la hemos usado en menores de 1 año, pero no hay un sustento científico. Entonces, ahí como dicen las otras cosas que no son medicamentos, es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Entonces, realmente alguno en específico que yo le pudiera decir, mire, con toda la seguridad del mundo, pues los que ya mencionamos, lactobacilos y Saccharomyces boulardii, o sea, los que mencioné que la ESBAN permite desde el 2014, esos pudieran ser utilizados a la dosis adecuada. Muchas gracias, De nada, doctora. para servir. Doctor Jaime. Buenas noches. Felicitarla primero, doctora Mónica. Yo quisiera preguntarle sobre la relación del cólico, del niño llorón y el autismo, ¿sí? Porque viendo los pacientes a retrospecto, algunos de estos pacientes autistas fueron niños que se diagnosticaron como alergia a las proteínas de la leche de vaca, reflujo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues en retrospecto uno piensa, bueno, es una de las posibilidades que siempre debes de tener en cuenta, sobre todo cuando tienes antecedentes familiares, que el primo o el hermano es autista, ¿verdad? Entonces, quisiera ver su comentario. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Es cierto eso que pregunta usted, doctor, porque realmente un paciente con autismo, aunque los diagnósticos generalmente se hacen después de los 2 años con pruebas específicas, la realidad es de que dependiendo del grado de autismo que tenga, son pacientes que tienen problemas para la comunicación. Entonces, desde bebé, tú puedes tener problemas de comunicación. O sea, uno ve cuando un bebé está siendo amamantado por su mamá, que si se agarra, que si ya tiene arriba de 2 meses y ya la voltea a ver, hay otros que no. Entonces, hasta cierto punto esa relación, pensando también en lo de las alergias, ya sabemos que los pacientes con autismo también se han hecho pruebas para ver si hay más alergia o no, pero es que la realidad es de que siguen faltando estudios específicos que podamos catalogar que realmente esa era la causa. O sea, no se me haría raro pensar eso, como usted lo menciona viéndolo en retrospecto, porque son pacientes que tienen una interacción alterada. Acuérdense que para el autismo todavía no hay una causa tampoco. O sea, si ustedes leen e investigan que si la mamá no consumió vitaminas durante el embarazo, que si esto, que si lo otro. Pero también es cierto que pacientes que fueron catalogados con algo de autismo, ¿sí? Porque se tardaron en hablar o por cualquier cosa, pero que tuvieron una intervención, digamos, rápida, fueron pacientes que después parecieran neurotípicos, ¿verdad? Entonces, hay que tener también cuidado con eso. O sea, faltan estudios respecto a eso, doctor Padilla, doctor Jaime. Faltan estudios, pero sí pudiera, sí pudiera estar relacionado, porque como le comento, una manifestación de una alergia a las proteínas de la leche es la irritabilidad, y la irritabilidad al final del día es parte de la definición de un cólico. Y si se fijan, ya nada más los mencionan como eventos, ya no es como antes de la regla de los 3, de que 3 veces a la semana, por 3 semanas, por 3 meses, no. Ahora es más bien eventos paroxísticos de llanto y todo, pues bueno, eso te lo puede dar también una alergia. Y como ya sabemos que los pacientes con autismo pueden estar relacionados a alergia, pudiera haber una relación. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, le damos las gracias a la doctora. Gracias, doctora. Gracias, Mónica. Quiero agradecer al Laboratorio Carnot, que fue nuestro colaborador el día de hoy, y quiero presentarles al licenciado Adrián López Ruiz, gerente de distrito de línea de gastro de Carnot, quien nos quiere dirigir un mensaje. Adelante. Gracias, doctor.
Buenas noches, muchas gracias. Les presento a Rocío Fernández, nuestra compañera también del Laboratorio Carnot. Mi nombre es Adrián López, gerente de distrito. Agradecemos su asistencia y participación en esta plática. Agradecemos al colegio por habernos invitado, a la doctora Mónica por una excelente plática. Y simplemente mencionarles el producto que nos permitió estar el día de hoy aquí, que son dos. El primero es Lact 1, que es el único posbiótico listo para tomar. Viene en un sobre, se toma, es líquido, tiene un agradable sabor a acidito, a sus pacientes pediátricos les va a gustar mucho. Es a partir de 2 años y para las mamás que trabajan, pues es ideal para una sola toma al día. Este es Lact 1, es un posbiótico y está adicionado con zinc y selenio para los casos de diarrea aguda, crónica, por virus o por bacteria. Y el otro producto que también nos tiene por aquí, que es la combinación precisamente para cólico, trimebutina y simeticona, que lo tenemos como Libertrim SDP, que muy seguramente ya lo conocen. Y aquí estamos entonces. Gracias. Gracias por su tiempo. Provecho. Gracias, licenciado. Bueno, con esto damos por concluida nuestra sesión de mayo y los esperamos el siguiente mes, el 19 de junio. Esa sesión la realizaremos en un salón que está por el lobby, el salón La Silla, para que estén pendientes de la siguiente reunión. Gracias, buenas noches.